Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a ustedes tanto les gusta, un tema que genera muchísima intriga y conversación en el mundo del entretenimiento. Si son fans de las series turcas y siguen de cerca la vida de sus estrellas favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una pregunta que muchos se hacen: ¿qué dijo Atay Ulusoy sobre Serine y Sarkaya? Como saben, Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya son dos de los actores turcos más queridos y exitosos de nuestra generación. Sus caminos se cruzaron de una manera muy especial en la serie Medcezir, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que conquistó los corazones de millones de espectadores alrededor del mundo. La química entre ellos era innegable en pantalla y, como muchos especulaban, quizás también fuera de ella. Después de Medcezir, sus vidas sentimentales han sido objeto de muchísima atención mediática, y las preguntas sobre su relación pasada o presente, y sobre lo que piensan el uno del otro, nunca cesan. Así que prepárense para un recorrido por los rumores, las declaraciones y todo lo que se ha dicho y especulado sobre la relación y la opinión de Atay Ulusoy acerca de su excompañera y para muchos exnovia, Serine y Sarkaya. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribirse aquí abajo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, análisis y noticias del mundo del espectáculo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora adentrémonos en el fascinante mundo de Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. La relación de estos dos artistas ha sido, sin duda, una de las más comentadas y analizadas en la prensa turca. Desde que se conocieron en las grabaciones de Medcezir, la chispa pareció prender de inmediato. Sus personajes, Yaman y Mira, se convirtieron en la pareja del momento, y la conexión que proyectaban en pantalla traspasó la ficción para muchos de sus seguidores. Los rumores de un romance entre ellos no tardaron en surgir, y la prensa rosa turca hizo su agosto con cada aparición pública, cada like en redes sociales, cada indicio que pudiera confirmar o desmentir su relación. Y es que, seamos sinceros, ver a dos personas tan carismáticas, tan talentosas y tan atractivas juntas, tanto en la ficción como en la vida real, genera una expectativa enorme. El público se encariña con las parejas de las series y siempre quiere que esa magia continúe fuera de los sets de grabación. Y en el caso de Atay y Serine, esa fantasía pareció volverse realidad para muchos. Durante un tiempo se especuló fuertemente que mantenían una relación sentimental. Se les veía juntos en situaciones casuales, sus interacciones en eventos públicos eran analizadas hasta el último detalle, y sus seguidores se aferraban a cada pista. Sin embargo, a pesar de los fuertes rumores y de la aparente complicidad, ni Atay ni Serine fueron nunca muy vocales sobre su relación. En general, ambos son conocidos por ser bastante reservados con su vida privada. No son de esos famosos que comparten cada aspecto de su día a día en redes sociales, ni que dan entrevistas extensas sobre sus romances. Esta discreción, si bien es respetable, a veces alimenta más la especulación, porque deja un vacío que la imaginación del público se encarga de llenar. Lo que sí sabemos es que tras finalizar Medcezir, ambos continuaron con sus exitosas carreras, cada uno tomando rumbos diferentes en sus proyectos. Y con el paso del tiempo las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Pero, ¿qué ha dicho Atay Ulusoy específicamente sobre Serine y Sarkaya después de todo este tiempo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En la mayoría de las ocasiones, cuando Atay ha sido preguntado por Serine en entrevistas, sus respuestas han sido cortas, educadas y sobre todo, diplomáticas. No ha habido declaraciones explosivas, ni confesiones dramáticas, ni tampoco desmentidos tajantes que echen por tierra años de especulación. Suelen ser respuestas como Serine es una gran colega, o tuvimos una gran experiencia trabajando juntos. Este tipo de frases, aunque lógicas y profesionales, dejan la puerta abierta a la interpretación. Por ejemplo, en alguna ocasión, se le preguntó sobre el momento en que compartió pantalla con ella y si mantenían algún tipo de contacto. Su respuesta, según se reportó en varios medios turcos, fue algo similar a: trabajamos muy bien juntos en Medcezir. Fue un proyecto muy importante para mí y para ella. Tenemos mucho respeto mutuo. Esta es una respuesta clásica de un actor que quiere ser profesional y mantener las cosas en un plano cordial, sin entrar en detalles personales. Otra situación que generó revuelo fue cuando Serine y S.
Arcaya comenzó a salir con otro reconocido actor turco, Kerem Bürsin. En ese momento las redes sociales y los medios se preguntaban cómo reaccionaría Atay, si es que lo hacía. Sin embargo, él mantuvo un silencio absoluto al respecto, lo cual, como siempre, fue interpretado de mil maneras. Algunos decían que estaba dolido, otros que era un caballero y respetaba su vida, y otros simplemente decían que ya no había nada entre ellos. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, la relación entre compañeros de reparto a menudo se confunde con la vida real. Y cuando una pareja de ficción tiene tanta química, el público se aferra a la idea de que esa conexión debe ser real. Atay Ulusoy, a lo largo de su carrera, ha sido relacionado sentimentalmente con varias de sus compañeras de reparto, y Serine Sarıkaya es, sin duda, una de las más emblemáticas en ese sentido. Recientemente, en entrevistas donde se le ha preguntado por sus proyectos actuales y futuros, cuando ha surgido el tema de Medcezir, o de sus CEO estrellas, Atay suele responder con un tono nostálgico pero profesional. Menciona que fue una etapa importante en su carrera y que guarda buenos recuerdos de trabajar con todo el equipo, incluyendo a Serine. Sin embargo, nunca ha entrado en detalles sobre si hubo algo más allá de la amistad y el compañerismo profesional en su momento. Lo que sí podemos decir con certeza es que Atay Ulusoy siempre ha mostrado respeto hacia la carrera y la persona de Serine Sarıkaya. Nunca ha habido un comentario negativo de su parte hacia ella en público. Si bien es cierto que no ha habido declaraciones del tipo «la amo» o «todavía siento algo por ella», tampoco ha habido nada que sugiera lo contrario. Su postura ha sido consistentemente la de un colega profesional que valora la experiencia compartida. Analizando un poco más, la discreción de Atay Ulusoy sobre su vida amorosa es una constante. Incluso cuando estuvo en una relación más pública con Duygu Saral, las declaraciones sobre su vida privada eran mínimas. Esto nos indica que su estrategia es mantener las cosas alejadas de los focos, y por eso es tan difícil obtener declaraciones concretas sobre sus relaciones pasadas, incluyendo la que tuvo con Serine Sarıkaya. En resumen, ¿qué ha dicho Atay Ulusoy de Serine Sarıkaya? Lo que ha dicho es que fue una colega con la que trabajó muy bien, que guardan un gran respeto mutuo y que Medcezir fue un proyecto importante para ambos. Estas declaraciones, aunque sencillas, reflejan la postura profesional y reservada que Atay mantiene respecto a su vida personal y sus relaciones. No esperen de él grandes revelaciones o comentarios escandalosos, porque simplemente no va con su estilo. Hemos recorrido juntos los meandros de la especulación y los hechos en torno a la relación y las declaraciones de Atay Ulusoy sobre Serine Sarıkaya. Hemos visto cómo su química en Medcezir cautivó a la audiencia, cómo los rumores de un romance surgieron y cómo, a pesar de la atención mediática, ambos han mantenido una postura reservada sobre su vida privada. Las declaraciones de Atay han sido siempre profesionales y respetuosas, reconociendo la importancia de su trabajo conjunto pero sin adentrarse en detalles personales. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante y les haya aclarado, en la medida de lo posible, la pregunta sobre qué ha dicho Atay Ulusoy de Serine Sarıkaya. A veces, la falta de declaraciones grandilocuentes es en sí misma una respuesta. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serine? ¿Qué opinan de su discreción? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su participación hace que nuestro canal sea lo que es. Y si disfrutaron de este vídeo, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.